saben, hoy vamos a ver que dice ahí redacción para las redes sociales, así que ahí va a arrancar Nico, vamos a empezar. Total, siguen entrando y Dale, bueno, así no demoramos más la clase. dale, Nico. genial. Bueno, mi nombre es Nicolás Tomatis, soy diseñador multimedial, igual que Elizabeth Toledo, que está por ahí, y Vanessa Valenti. Los tres estudiamos en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y bueno, también conformamos Creativen, que es un emprendimiento en el que realizamos bueno, diferentes piezas visuales, gráficas y demás, y bueno, también dictamos cursos y damos clases. Eh, la clase de hoy, bueno, toma un concepto muy importante que se refiere a la redacción para las redes sociales. En otras clases hemos visto, bueno, cómo generar contenidos para las redes, eh, cómo modificar alguna imagen o cómo mejorar la calidad de las imágenes. Vimos que son las redes sociales y demás. Bueno, hoy lo que vamos a tratar de brindarles son algunos consejos o algunos tips para que puedan comunicarse de la mejor manera y de la forma más eficaz. Bueno, estamos en escribir y vender en Internet. Es algo de lo mismo, pero la parte de escribir es como la más importante porque es la que nos permite comunicarnos con nuestros clientes, nuestros potenciales clientes o también con nuestros seguidores en las diferentes redes sociales. Nosotros para poder vender no solamente usamos una imagen, sino también usamos las palabras, ya sea en nuestra página web, en nuestras redes sociales, en los anuncios que hagamos, si tenemos email de marketing o newsletter en el que enviamos contenidos a nuestros usuarios de forma periódica, también nos comunicamos con ellos y siempre a través de un diálogo escrito. Pasa a la siguiente, Eli. Y bueno, como decimos acá, nosotros dependemos de nuestras palabras y también de la conversación que tengamos con nuestros seguidores, la forma en la que nos comunicamos una vez que ellos se contactan con nosotros y también a través de las publicaciones y las historias y todo lo que realicemos. Porque la acción del usuario es como que se reduce a que, bueno, visita nuestro perfil o visita nuestras páginas, lee, y si no se siente atraído, si no se siente persuadido o no comprende de qué trata nuestro emprendimiento o nuestro trabajo, no se va a marchar. O sea, puede ver una imagen, le puede parecer linda y le puede parecer un perfil vistoso, pero si no podemos explicar concretamente y sencillamente de qué trata nuestro emprendimiento o lo que nosotros hacemos, no le va a quedar del todo claro y bueno, no le va a generar un sentimiento por ahí positivo, o sea, va a entrar en duda y demás. Una de las principales cosas que por ahí nos llegan en principio es el compromiso y la coherencia. El compromiso, obviamente, es con nuestros clientes y con las personas que nos siguen o con las personas que ingresan a nuestro perfil. Nosotros, bueno, si no armamos un texto que se acople o que se acorde a la imagen y a lo que estamos transmitiendo, ese compromiso hacia nuestra audiencia no está del todo claro. No solamente ese tipo de compromiso, sino también de que todo lo que nosotros ofrezcamos y le entreguemos a nuestros usuarios sea parte también de una realidad y esté contextualizado para o para que ellos puedan entender y puedan ver lo que nosotros le estamos compartiendo o le estamos ofreciendo. Por ejemplo, bueno, podemos tener un ejemplo que nosotros enviamos de forma periódica, bueno, semanal, mensual, como sea, cierto contenido en el que ofrecemos novedades, ofrecemos un catálogo, por ejemplo, de nuestros productos. Si nosotros les permitimos a ellos que se registren o que permitan acceder a ese contenido que nosotros les ofrecemos, el compromiso estaría en que nosotros le ofrezcamos ese contenido que ofrecemos y no otra cosa, o cambiemos el contenido o que reciba algo que no accedió a recibir, eh, o, o- o que no cumplamos con también los plazos de envío. Por ejemplo, si decimos que lo vamos a enviar todos los lunes a primera hora, que no le llegue el martes o que no le llegue el domingo.
porque no es la idea y no es tampoco lo que él ofreció, a lo que él accedió a recibir. Entendemos que la información que nosotros enviamos o lo que compartimos tiene un costo para el usuario o para el cliente, que es ese tiempo que él nos brinda en detenerse a leer y a comprender lo que nosotros les ofrecemos. Por eso, si eso le produce un gasto innecesario o sea, que no le resulta positivo, eso por ahí nos juega en contra en el momento de que no lo acepta como tal, entonces por ahí no quiere realizar una compra o no quiere interesarse en nuestros productos. Por eso, bueno, en este caso los consejos que podemos dar son como unas preguntas que nos podemos hacer es de a quién dirigimos nuestras publicaciones. Nosotros hemos hablado antes de la segmentación o de sesgar el grupo de personas a las cuales nos dirigimos. Obviamente nunca vamos a tener un tipo de público y siempre va a haber diferentes tipos de públicos y van a ir cambiando. Nosotros podemos tener un público específico que se interese o que acepte los productos que nosotros brindamos exclusivamente, que puede ser una minoría, pero que en definitiva nos termina consumiendo nuestros productos o termina consumiendo lo que nosotros ofrecemos. Pero también tenemos otro público que no conocemos todavía y al cual también tenemos que llegar para abrir nuestro emprendimiento a todo el mundo. Entonces, a eso nos referimos. Si vamos a realizar una publicación, entender bien a quién nos dirigimos para utilizar un lenguaje correcto y para comunicarnos de la mejor manera posible. Esto también se relaciona con qué es lo que queremos contar. Nosotros también hemos hablado de planificar las publicaciones que vamos realizando en un tiempo y en un día, sabiendo que hay un tipo de personas, un segmento de la población que se conecta o que por ahí está más activa en las redes sociales a determinada hora. Bueno, nosotros ya sabemos que si esa persona o ese cliente se conecta a determinada hora, podemos entender de qué forma comunicarnos y qué es lo que queremos comunicar en ese momento. También va de la mano de los objetivos que nosotros tenemos en un principio y de la misión y los valores que le queremos transmitir a las personas o a los clientes. Otra de las preguntas es de qué están hablando otros colegas o la competencia. Esto nos sirve mucho y se reduce al hecho de, bueno, navegar en las redes sociales y tratar de ver cómo está conformado el mercado, quiénes son nuestros colegas con los cuales podemos contar o contra quiénes competimos. Y así fijar nuestro camino que no sea igual al de ellos, obviamente, y en el que también podamos ofrecer por ahí soluciones o un valor agregado que ellos en este momento o actualmente no lo están ofreciendo. También nos sirve para saber que si nuestros colegas o nuestra competencia están cometiendo errores o cometieron errores, no cometerlos tampoco nosotros y poder ser lo más eficaces posible. Esto no quiere decir que tengamos que copiar obviamente lo que ellos hacen. La idea es no realizarlo, siempre ser originales y también la última pregunta es qué sucede a nuestro alrededor. Esto es muy importante porque tenemos que estar contextualizados en la realidad que vivimos, sobre todo hoy, que estamos aislados, que estamos enfrentando una pandemia, así que eso es lo importante, es tratar de estar atentos a lo que pasa en la realidad, porque de esa manera es más, o sea, nos puede producir una mayor empatía con el cliente, porque estamos compartiendo la misma realidad, estamos viviendo por ahí lo mismo, entonces eso también ayuda el contextualizarnos y situarnos en una realidad y también para que nuestro producto o nuestros servicios que ofrecemos no sobresalgan o no estén acordes al tiempo que vivimos. Coherencia. Coherencia, bueno, es la segundo de los temas importantes, que acá nos referimos bueno, que planifiquemos todos los textos que publiquemos o todas las publicaciones que vayamos a realizar con imágenes y una frase o lo que nosotros creamos que sea necesario. Obviamente el texto tiene que tener una coherencia, que lo que nosotros leamos tiene que poder entenderse, que sea fácil de captar y que no sea muy extenso, cosa de que termine siendo negativo
para el cliente porque lo aburra o porque no, o que o sea, no le permite interesarse. También hablamos de coherencia cuando decimos que tenemos que mantener un hilo o una línea en la forma en la que nos comunicamos. Por ejemplo, nosotros tenemos un emprendimiento en el que vendemos, es una dietética que vendemos productos de dietética. Si nosotros tenemos una página o tenemos una red social de ese emprendimiento, la idea es mantener una línea en cuanto a las publicaciones que realicemos y que se relacionen con ese producto que nosotros, con esos productos que nosotros comercializamos. Y no que hagamos una publicación que no tenga que ver con nuestro emprendimiento, porque eso estamos rompiendo con la línea de lo que queremos contar y estamos por ahí ofreciendo una publicación o un contenido que nuestro usuario no estaba preparado o no estaba pensando en recibir, porque no es acorde a la temática por la que nos siguen. Por eso, bueno, uno de los consejos que podemos dar en este caso, bueno, principalmente es armar un cronograma, bueno, con un calendario, ya sea el de Google, se puede utilizar también el que nos ofrecen los teléfonos celulares, o incluso el de la computadora que viene con Windows, en el que planifiquemos qué publicar, qué imagen tomar para esa publicación y qué texto tomar para esa publicación. Y al mismo tiempo, también el otro consejo es, bueno, nosotros cuando hablamos de segmentar, eh, al principio le dijimos que, bueno, que vayan realizando pruebas para saber en qué momento es el mejor tiempo para realizar la publicación. Esto lo podemos tener resultados viendo la cantidad de interacción que tuvo la publicación que realizamos con los clientes. Si vemos que hubo una publicación que realizamos en determinada hora que no tuvo mucho alcance o que no tuvo mucha interacción, bueno, tratar de buscar y de entender esos resultados y para poder repetir la fórmula y tratar de publicar siempre en el horario que creamos que haya mayor interacción. Y al mismo tiempo, bueno, como vengo diciendo, es usar un lenguaje que sea empático, que sea directo y que sea claro, o sea, que se entienda y que el mensaje llegue directamente al usuario. Ahora vamos a ver es el poder de atracción, de cómo hacer, cómo a través de 10 que se dice trucos mentales, poder atraer a nuestros usuarios, a nuevos usuarios y poder captar la atención también de nuestros clientes. Le paso la voz a Eli para que siga hablando ella. Gracias, Nico. Hola, buenas tardes, espero que estén todos bien. Como dijo Nico, yo soy Eli, de Elizabeth, y también soy diseñadora multimedial y trabajo con Nico y Vane. Siguiendo más o menos con esta línea que venimos hablando, de cómo redactar en nuestras redes, no solamente en nuestras redes sociales, sino también para nuestras, por ejemplo, para nuestros emails, si es que tenemos algún newsletter o algún sistema donde enviamos información a través de mensajitos de texto, por WhatsApp o alguna red social que nosotros estemos utilizando, tenemos 10 trucos que nos van a ayudar a entrar en la psicología de nuestra audiencia o nuestro potencial cliente. Estos 10 trucos mentales que nosotros acá categorizamos tienen un sentido en el que les dimos un orden, pero también se van relacionando uno con otro. Justificación. Y no hablamos de la justificación del texto alineado bien cuadradito, no. Nos estamos refiriendo a hacer un justificado, una publicación justificada. Como decía Nico, si nosotros estamos publicando una imagen o un video que se justifique el texto que nosotros vamos a acompañar en esa publicación. No tiene, si no, no tiene sentido acompañar un texto donde no va a reforzar o darle una novedad a esta audiencia. Entonces, la justificación es muy importante. Saber lo que uno va a escribir de una forma clara, empática y simple. Después tenemos el storytelling. Como algunos saben, que venimos hablando en otras clases, y para los que no y se incorporan en esta, el storytelling es una técnica que se está utilizando hace un par de años y traducido storytelling sería contar historias. Esta técnica ayuda mucho para aquellas empresas o grandes o pequeñas a contar de dónde nacieron, de dónde vinieron, cómo surgió
Entonces, a partir de una historia, no sé si tienen en mente las publicidades de Quilmes, las publicidades de Coca-Cola, en donde cuentan una historia a través del producto, cómo los une, cómo hace que la familia esté reunida, almorzando, cenando, a través de una bebida que les da felicidad, que les da armonía. Entonces, esa historia dice algo, cuenta algo, y justamente enlaza el producto de esa forma. Entonces, el storytelling es una manera de nosotros poder usarlo como una herramienta para poder contar algo diferente a nuestra competencia. Después tenemos anticipación. Es muy importante anticiparse a lo que uno va a publicar. ¿Por qué? Así como también decía Nico, en cuanto a la coherencia y el compromiso, uno tiene que planificar y organizar lo que uno va a publicar. ¿Por qué? Porque si uno se anticipa, puede encontrar que no va a cometer, por ejemplo, una duplicidad de información o no está diciendo algo que no se relacione con su producto. Entonces, esta anticipación nos va a permitir a nosotros no solamente organizarnos, planificarnos, sino anticiparnos a qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir y qué es lo que vamos a decir. Es muy importante conocer de antemano cómo vamos a transmitir este mensaje. En cuarto lugar, tenemos la curiosidad. La curiosidad mató al gato, dicen algunos. Bueno, ¿cómo podemos generar curiosidad en nuestro contenido? A partir de, por ejemplo, se pueden relacionar los puntos anteriores con una historia o con una justificación donde yo vuelvo a unir el punto 5, por ejemplo, que serían las novedades. Tengo un producto que me va a entrar, supónganse que yo soy una emprendedora que tiene una dietética y va a traer como nuevo producto té de nebras. Estos té de nebras vienen de la Patagonia, es un ejemplo. Entonces, como esta novedad que va a entrar a mi producto, ¿cómo se llama? A mi emprendimiento, lo puedo utilizar con una historia donde yo los té de nebra, me recuerdo que era chica y me los preparaba mi abuela en un contexto de la casa de mi abuela, a la tarde, todo, armando toda una historia, genero una curiosidad, me voy anticipando a una cantidad de publicaciones que va a tener este producto. Entonces no solamente van a ser té de nebras de té verde, sino también van a tener té de nebras de frutos del bosque y voy a tener varias variedades. Entonces esa anticipación con esta novedad voy a ir generando varios contenidos para generar una curiosidad en mi audiencia. Entonces, fíjense cómo usando una novedad de un producto que va a entrar, genero una curiosidad anticipándome a esta organización, a esta planificación a partir de una historia y voy justificando en cada publicación. Entonces, psicológicamente uno le va entrando a su audiencia y le va diciendo cómo va a ir encontrándose con nuevos productos. Por otro lado tenemos, dentro de estos 10 trucos mentales, la urgencia. La urgencia la podemos tomar como dos aspectos, uno negativo y uno positivo. Vamos a empezar por el negativo para que después se acuerden mejor del positivo. El negativo, ¿cómo sería? La urgencia. Hay que evitar de por querer publicar y de que por querer estar en las redes sociales voy a publicar algo ya porque se me está pasando el horario en donde yo sé que tengo una buena respuesta de mi público. No, momento. Si yo sé que no llegué porque no lo planifiqué, no tengo el texto o la imagen adecuada, no se apure. Es mejor dejarlo pasar para no generar un mal impacto entre mi audiencia o en las estadísticas que yo tengo, y es mejor dejarlo pasar
y esperar y después ver qué es lo que vamos a publicar. Si yo esta urgencia de querer estar y de querer cumplir con que subí algo, me puede jugar en contra. Entonces, tengamos en cuenta que este tipo de urgencia a nosotros no nos favorece. Ahora, por otro lado, dentro de estos 10 trucos mentales, existe otro tipo de urgencia. Este tipo de urgencia nos referimos a anticiparnos a cómo lograr que nuestro posible comprador quiera obtener este producto. ¿Cómo sería? Me quedan 5 té en hebras. Entonces, yo psicológicamente le estoy diciendo a este posible comprador, apúrate, quedan poquitos, probalos. Son de la Patagonia y son té en hebras de sabor de frutos del bosque. Entonces, esa urgencia es favorable que le juega psicológicamente a nuestra audiencia y le va a decir, ok, los quiero probar, son nuevos, me interesan. Entonces, esa urgencia es la que nosotros tenemos que encontrar la manera de aprovecharla y captar la atención de nuestra audiencia, ¿sí? Por otro lado, tenemos la ganancia. Cuando nos referimos a ganancia, no nos estamos refiriendo a lo que nosotros vamos a ganar. Acá la idea es generar en nuestra audiencia, en nuestro cliente, en nuestro posible comprador, una ganancia, algo de valor. Entonces, seguimos con el ejemplo de la dietética. Si yo, por ejemplo, voy a saber que voy a tener un montón de productos nuevos o productos que no estoy vendiendo, pero quiero generar un valor, un agregado a todas las publicaciones, puedo hacer publicaciones con recetas, donde se justifica esta publicación mostrando la cantidad de ingredientes que justamente yo como emprendedora los tengo y les voy a recomendar cuáles son esos mejores ingredientes para esta receta. Entonces, acá le estamos dando una ganancia a nuestro cliente diciéndole cuáles son los mejores productos que le conviene para esa receta. Le damos un valor agregado a esa receta con nuestros productos, logrando no solamente que le interese, que le dé, aparte de una receta nueva, sino que también le damos la oportunidad de que conozca de manera implícita los productos que nosotros tenemos. Por otro lado, tenemos la afinidad. La afinidad va ligada de la empatía. Es muy importante que uno hable de manera empática con el otro. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de forma generalizada y no nos enfocamos en nuestros clientes, en lo que ellos necesitan, en lo que ellos están buscando, nosotros no vamos a saber cómo comunicarnos y qué es lo que están queriendo comprar o lo que van a querer comprar. Entonces, tenemos que buscar un lenguaje apropiado, una manera de llegar a ellos conociéndolos. Entonces, como decía Nico al principio, uno se tiene que hacer esas preguntas de a quién me dirijo, qué es lo que necesitan, qué es lo que les voy a comunicar, y esas respuestas me van a permitir a mí tener una afinidad más directa con nuestros clientes. Las razones. Bueno, acá las razones es muy simple. Sí, dale. Las ganancias. Cuando hablamos de ganancias nos referimos a ese valor agregado que yo le quiero dar a mi emprendimiento. Ese valor agregado no significa que va a ser un valor agregado en pesos, en valor monetario, sino es un valor agregado que yo le estoy ofreciendo a mi cliente, a mi posible comprador. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, por ejemplo, vuelvo con ejemplos de la dietética. Si yo, por ejemplo, soy una emprendedora que tiene una dietética y que tiene X cantidad de productos, entonces estos productos les puedo dar un valor agregado con una receta. Esa receta va a tener X cantidad de elementos que yo los tengo, que los quiero vender, pero los vendo de una manera implícita. Entonces, el valor agregado
esa ganancia es hacia el cliente. Por otro lado, estábamos con las razones. Cuando hablamos de razones nos referimos a hablar de una manera directa, concisa, y es la manera de justificar nuestro producto. No lo podemos agrandar, no lo podemos ponerle brillo, sino ser transparentes a la hora de armar una publicación con nuestro producto. Si yo, por ejemplo, vendo tazas, que esas tazas digan el tamaño que tienen, cómo es la imagen que tiene esa taza, si es en serigrafía, si está pintada a mano, si puede utilizar el microondas, si no se puede utilizar el microondas. Entonces, hablar de una manera razonable de ese producto, que sea verosímil, real, que cuando el cliente lo reciba no tenga algún pero para objetar por lo que yo haya publicado. ¿Bien? Y por último, la sencillez. Es uno de los pasos más difíciles de aplicar, pero también uno de los pasos más importantes. ¿Por qué? Porque la sencillez va ligada a lo simple. Yo, por ejemplo, no puedo hablar de una manera confusa en la que dejo abierto a muchas dudas a mi cliente. Entonces, como su nombre indica, tengo que tratar de plantear la forma o lo que quiero decir de la forma más simple posible. Que este texto a veces puede extenderse un poquito más porque no me alcanza con ser corto para que lo puedan entender, sino lo tengo que explayar un poquito más. Pero que en ese explayamiento, por decirlo de una manera, no vaya a generar dudas. La sencillez va ligada, digamos, de ser claros, que nuestro mensaje se entienda y no genere ningún tipo de duda o posible confusión, ¿sí? Entonces, estos 10 trucos, digamos, van a, si nosotros los tratamos de aplicar de una manera organizada, planificada, en una secuencia de varias imágenes o videos junto con estos textos redactados de una manera simple, empática, clara, nos van a permitir a nosotros dejarles en el subconsciente de cada cliente lo que nosotros le vamos a ir presentando de forma semanal o mensual, ¿sí? La idea es lograr en un pequeño lapso, en ese pequeño instante que uno está mirando las redes sociales, ese impacto que diga, ah, me gustó, vuelvo al perfil de este vendedor. En un momento en que las preocupaciones de tus clientes es máxima, tu manera de conversar con ellos tiene que ser de una manera distinta. Nos referimos a que tenga que ser más transparente, más simpática y más rápida que nunca. Hay que intentar estar atentos para dar una respuesta a los nuevos procesos que se están viviendo de consumidor. Es muy importante estar atentos, no solamente en la vorágine de lo que va pasando en el día a día, sino también en el contexto de esta realidad en la que estamos viviendo hoy. Es por eso que nosotros, a partir de estos 10 trucos mentales que vimos, es importante poder aplicarlos junto con estos 4 principios que vamos a ver, que van a generar un impacto en el subconsciente de nuestros seguidores. Entonces, ¿cuáles son estos 4 impactos? ¿Cuáles son estos 4 principios, de persuasión que van a generar un impacto en el subconsciente de nuestros seguidores? Son fomentar, eliminar, generar y accionar. Como ustedes ven, son palabras en verbo que generan una acción, ¿sí? Fomentar, que nos presten atención. Es muy difícil lograr que nos presten atención. ¿Cómo hacemos que nuestros clientes nos presten atención? Conociéndolos. Si yo no sé quiénes son mis clientes, yo no sé a quién me estoy dirigiendo, es muy difícil que logre captar su atención. Entonces, antes de escribir un copy o armar una publicación,
tengo que saber a quién me voy a dirigir, qué edad tiene, de dónde es, si tiene alguna profesión. Tengo que estar atenta a ese cliente, porque si no lo voy a perder. Eliminar posibles objeciones y peros a tus potenciales clientes. ¿De qué nos referimos a esto? Ser claros. Si yo escribo un copy o hago una redacción de una publicación donde dejo abierto a muchas dudas o doy datos incorrectos, le doy pie a que mis clientes digan cosas negativas o malas dentro de mi red social, lo que no me va a favorecer para el resto que lo está leyendo o el que haya llegado a esa publicación. Entonces, este texto tiene que ser claro, conciso, pero también real, con datos reales. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una receta donde digo una taza y media, ¿cuánto tiene esa taza y media? ¿200 gramos? 200 centímetros cúbicos, no darle pie a la duda, ¿sí? Generar un compromiso. Como hablabas un poquito antes, Nico, también hablábamos del compromiso. Es un compromiso directo con nuestro cliente, con nuestro seguidor, donde nosotros vamos a generar un vínculo, una relación. Entonces, nosotros tenemos que estar abiertos y dispuestos a tener una relación donde vamos a poder conocernos para poder saber qué es lo que necesita, cómo se lo voy a vender. Y por último, accionar. El accionar en este caso le vamos a decir que es en función del feedback que yo estoy recibiendo por parte de mi seguidor. Puede ser desde un me gusta, desde una pregunta, desde que me compartió, guardó mi publicación, o me compró, le gustó, lo subió a las redes sociales y me etiquetó. Todo ese accionar funciona y nos da mucho, no solamente mucha visibilidad y buena, ¿cómo es que se dice? Visibilidad y nos beneficia, digamos, porque nos posiciona y nos recomienda para otros seguidores, sino también que a nosotros nos permite saber que vamos por buen camino. Estos principios, estos 4 principios, nos va a permitir a nosotros ir rompiendo diferentes barreras mentales de nuestros seguidores. Y ahora sí, le dejo a Vane. Cualquier duda que tengan, igual vayan anotándosela que al final de la clase las respondemos. Vane, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Estaba escuchando. Bueno, vamos con las recomendaciones con respecto a todo esto que dijeron los chicos. Así que pasa, Eli, si querés, a la siguiente. Bueno, acá vamos a mencionar 5, digamos, puntos a tener en cuenta, que bueno, no son los únicos, pero sí son importantes, que es un poco lo que estuvimos hablando en las distintas clases que ya tuvimos y también lo que recién mencionaban los chicos, o sea que es como un repaso, pero siempre es bueno volver a dejar en claro para que no se pierdan, digamos, en el camino cuando tienen que sentarse a poder hacer la publicación para su red social. El primer el primer punto es definir un objetivo, ¿sí? Como siempre decimos, tenemos que buscar, en nuestro caso, que somos, y más que todos ustedes que son emprendedores y que apuntan a vender, lo que nosotros tenemos que siempre apuntar es a la venta, ¿sí? A que podamos lograr el objetivo que es tener más clientes, tener más ventas, poder llegar a más gente. Entonces, ahí es donde, como principio fundamental, es definir el objetivo. ¿Para qué? Para que esa persona que está viendo mi publicación pueda generar algún tipo de acción, ya sea un clic, ya sea compartir, ya sea comentar. ¿Sí? Eso es importante. Digamos, es como la acción primordial de una red social. Cuando hay una publicación y esa publicación no tiene ningún tipo de interacción, algo está fallando, ¿sí? Que quizás no es el producto, porque capaz que el producto es buenísimo, pero está fallando seguramente la forma de encarar esa publicación o esa venta. Y entonces, ese es como importante, digamos, es como el principal. El segundo es ofrecer contenido exclusivo, que es lo que hablábamos en la clase anterior. Cuando nosotros decimos tratar de no hacer lo que hacen todos, de tratar de buscarle a nuestra marca, a nuestro emprendimiento, algo único, que lo haga único y que podamos nosotros
tratar de sacar eso para poder hacer nuestra publicación y que sea distinta al resto, ¿sí? Eso parece fácil decirlo, sé que es difícil en un principio, porque creo que el buscar y el llegar a saber realmente lo que quiero contar y lo que quiero decir a través de una publicación es muy difícil y va en conjunto de varias cosas. Entonces, yo sé que es complicado, pero hay que ir probando y hay que ir sacándose el miedo, porque bueno, es la única manera que tenemos de poder lograr lo que nosotros queremos, ¿no? Que es llegar al público y vender. Entonces, la publicación tiene que ser una construcción buena y, como ya hablamos en todas las clases, con frecuencia. ¿Sí? No puedo publicar una vez por mes. Tengo que tener una frecuencia en redes sociales sí o sí. Buscar la interacción, que es un poco lo que estábamos diciendo recién, pero acá apuntando más allá a la cuestión del clic, del comentario. Cuando nosotros decimos buscar la interacción, se refiere a qué hago yo para que esa otra persona haga una acción, ¿sí? Yo no puedo pretender que solamente ponga una foto, 2 palabras, y bueno, y con eso solo la gente va a accionar. Tengo que tratar a veces de buscarle el juego a digamos, publicar algo donde haya una interacción de pregunta, de respuesta. Puedo hacer el típico pregunta y respuesta, puedo hacer algún tipo de juego de interacción con la gente, puedo hacer los que nosotros vemos habitualmente, los sorteos y demás. Bueno, esa es una forma directa de interactuar con el usuario, ¿sí? Y eso sí o sí tiene que estar en algún momento digamos, de mis publicaciones, tiene que estar presente eso, porque es la forma que yo tengo de interactuar con mi cliente y empezar a conocerlo un poco más. Después, el tema de la narrativa, ¿sí? Que es lo que justamente hoy nos toca esta clase. ¿Cómo hacemos para que la historia sea buena, que pueda contar lo que yo quiero que cuente, digamos, y cómo llegar a sobresalir en lo que es las redes sociales, que por demás es muy difícil, porque las redes sociales está inmensa de un montón de información. Como hablábamos las otras clases, lo que seguramente hacen ustedes lo hace un montón de gente. Entonces, ¿cómo hago para sobresalir, para poder ser distinto al que tengo al lado? Bueno, esa es justamente la búsqueda que tengo que ir haciendo con la frecuencia y con el constante publicación en las redes. No me queda otra. Yo sé que a veces corre un poco el tema del miedo, de que, pero lo voy a publicar y voy a tener 2 me gusta. No importa, el tema es ir probando. Yo conozco un montón de emprendimientos que han empezado con 3 me gusta y que quizás tenían 10 personas y hoy tienen 13.000. Entonces, es así, es empezar a buscar, es empezar a que te vayan recomendando, empezar a jugar con el público y llega, ¿sí? Lleva su tiempo, pero llega, es así. Y después, otra cosa importante que a veces la gente también se olvida, que recuerden que en las redes sociales deben ser breves. No pueden escribir choclos enormes porque la gente se cansa de leer. Como siempre decimos, tanto en Instagram mucho más, pero en Instagram y en Facebook la imagen es muy potente. En Instagram mucho más. Entonces, obviamente en Instagram la escritura va a ser mucho más breve que en Facebook, pero en Facebook tampoco tengo que abusar, hacer toda una redacción, porque la gente lee los 2 primeros renglones y siguió con otra cosa, o sea, ya está, ya pasó la publicación. Entonces, no pierdan quizás ese espacio, ese tiempo, porque, digamos, es valioso que estén, pero tampoco hagan algo que les vaya en contra, ¿sí? Porque recuerden que, como decía Eli recién, el mensaje tiene que ser corto y conciso, ¿sí? O sea, tengo que llegar y apuntar directo a mi cliente. Entonces, no me sirve de nada escribir un montón, salvo que me dedique a escribir libros, y entonces, bueno, haga tipo poemas, qué sé yo, pero creo que acá me parece que los emprendedores que conozco, debe haber algunos, seguramente, pero quiero decir, la mayoría quizás se dedica más al tema de la venta de productos, entonces necesitan, digamos, tener el mensaje directo, ¿sí? ¿Seguimos, Eli? Y acá como importante, bueno, que también es algo que por ahí suelen tener así como digamos, en la cuestión de la escritura a veces pasa, es tratar de evitar el abuso de las mayúsculas, ¿sí? A veces el texto se ve todo con mayúscula, todo escrito con mayúscula, no sé por qué,
o quién por ahí les ha dicho que se debe escribir así, bueno, eso no está bien visto. Sí puedo resaltar una palabra que quiero resaltar, pero no hacer un texto todo en mayúscula. ¿Sí? A lo visual no queda bien. Después, tener mucho cuidado con el tema de los mensajes donde yo ya me meto en una cuestión de intimidad o de identidad o de una cuestión confidencialidad con otra persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ya nos estamos metiendo en otro terreno y a veces pasa que cuando nosotros empezamos a dar mensajes con una cuestión ya más íntima, puede venir el rechazo del público. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Por eso es que creo que lo de la clase anterior lo mencionamos, la foto es sumamente importante, pero la redacción es creo que aún más, ¿sí? Porque cuando leo, lo que leo me tiene que llegar de alguna manera. Entonces, cuando yo por ahí hago o uso una palabra que ya una persona se puede sentir tocada, quizás esa persona, listo, me dejó de seguir y me dejó de comentar y demás. Entonces, por eso es que la redacción es sumamente importante también, y hay que tener cuidado porque del otro lado no sabemos quién lo lee y hay distinto tipo de personas. Obviamente siempre vamos a tener a la persona que no va a estar de acuerdo porque, bueno, no les gusta lo que hacemos o demás, eso es así, hagamos lo que hagamos, ¿no? Pero me refiero a que tengamos mucho cuidado en la forma de escribir, en cómo nos dirigimos a ese usuario. ¿Sí? Nosotros no tenemos tal confianza con esa persona, sí, nosotros buscamos generar confianza, generar la interacción, pero no pasando la línea, ¿sí? O sea, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Ese usuario no es un amigo donde yo puedo hablar de manera directa, sino es alguien que es un potencial cliente. Entonces también hay que tener cierto respeto. Y después el spam, que es esos mensajes basura, bueno, hay que tener cuidado también cuando uno comparte. A veces se hacen ese tipo de cadenas o se comparten por mensaje o por los mensajitos de Facebook o de Instagram. Bueno, siempre tener cuidado con eso porque a veces pasa que puede llegar a haber un virus y demás y eso también hace que quedemos mal frente a nuestros clientes, ¿no? Bueno, sigamos. Y acá vamos a hablar el proceso del copywriting, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es el proceso de cómo debo escribir, cómo debo redactar. Hay personas que se dedican específicamente a esto en redes sociales, ¿sí? Se les paga para hacer esto. Lo que hace esa persona que trabaja de copywriting es hacer la redacción, o sea, tiene que tener, por supuesto, un perfil donde su ortografía y su calificación de escritura sea excelente, ¿no? Por demás está decirlo. Pero más allá de la escritura, que es sumamente importante, el copywriting lo que tiene es que abarca la escritura con lo conceptual. Él sabe cómo escribirlo, desde la forma de la redacción, de cómo escribir, con ortografía y demás, pero también cómo llegar al mensaje desde el sentimiento y desde el concepto. Así que eso es muy difícil, porque yo puedo escribir muy bien, pero no llego a la otra persona. Esto, bien, yo soy profesora de danza, y esto a veces pasa también con el tema del baile. Seguramente les ha pasado, o lo mismo con la actuación, que hay gente que ustedes ven que actúa bárbaro, o que baila bárbaro, y hay gente que le llega y hay gente que no. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? La chica baila espectacular, tiene una técnica bárbara, pero a ustedes no le llega. Es así, porque le falta algo. No sé por qué, pero es como que en el medio le está faltando algo. Bueno, esto pasa lo mismo. O sea, la persona puede escribir excelente, pero no llega. Entonces hay que tener, digamos, el conjunto de la buena escritura con lo conceptual y con lo emocional. Eso es lo difícil, ¿sí? Pasamos el y al otro. Acá está. El trabajo se basa en el sistema y no en la imaginación, ¿sí? ¿A qué se refiere a esto? Obviamente, en este tipo de trabajo también lo que yo tengo que apuntar es a la creatividad. Obviamente la escritura viene asociada a la creatividad. Tengo que saber escribir, es lo que hablábamos recién, tengo que saber dar el mensaje, tengo que saber poder vender, que eso es lo más difícil, ¿sí? Entonces, ¿cuál es acá muchas veces el problema? Que quizás el producto o el servicio es excelente, quizás, es más, capaz que en el mercado hay muy poco con ese servicio,
pero a veces no se llega con el mensaje. Entonces ahí es donde se frustra la venta, o se frustra la cantidad de personas que me siguen o que me pueden llegar a comprar, ¿sí? Eso es porque no se logra vender a través del mensaje. Eso, por eso digo que el tema de la escritura y el tema de lo conceptual a través de una red social es difícil. Ustedes imagínense que la red social me separa a través de una pantalla. Entonces, a veces no es difícil por ahí comunicar con una persona estando uno al lado del otro. Imagínense a través de una red social donde yo tengo una pantalla de por medio, donde la persona tomó ese mensaje en ese momento y como lo tomó, lo tomó. O sea, quizás ustedes quisieron poner otra cosa o le quisieron poner otra impronta, bueno, pero es como la persona lo interpretó. Y ahí es donde está el papel del copyright, ¿sí? O sea, de cómo puede llegar a lograr eso que necesita lograr, ¿sí? Eso es lo difícil. Entonces, ¿cómo escribimos? Lo primero que tengo que hacer en este tipo de trabajo, obviamente, acá hay dos cosas. El copyright se puede contratar, o sea, usted contrata a una persona que se dedica a eso, o como nos pasa a la mayoría, lo tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Por una cuestión de comodidad, de economía y demás. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es una investigación. La investigación tiene que ser interna y externa, ¿sí? Cuando yo digo investigación se refiere ya sea mi emprendimiento o ya sea que yo, por ejemplo, como diseñadora le tengo que hacer el copyright a otra persona que no conozco del emprendimiento. Si no lo conozco, obviamente tengo que hacer una investigación de qué hace esa persona, qué está vendiendo, qué producto tiene, qué es lo que hace, cómo nació, es lo que hablábamos un poco cuando hablamos de branding, ¿se acuerdan los que estuvieron en esa clase? Era un poco de esa investigación que se hace de la marca, ¿sí? De cómo nació esa marca, cómo tiene ese nombre, cómo llegó hasta ahí. Bueno, esa es un poco la investigación que sería el adentro. La investigación de la afuera sería la competencia que yo tengo, ¿sí? Eso es lo importante, que también lo hablamos en otras clases. Bueno, ¿quiénes son los que están hoy en día en el mercado, que hacen lo que hago yo, cómo lo hacen? Cuando yo digo investigar, no se refiere a copiar, eso ténganlo sumamente claro. Que yo vea lo que hace otra persona no significa que eso me dé pie a que yo copie lo que otra persona hace porque le va bien. No, lo que yo tengo que hacer es qué es lo que hay, lo que tengo que ver es qué hay en el mercado, en todo caso, qué puedo tomar para que me sirva a mi emprendimiento. No significa que él escribió algo, entonces yo agarro, lo copio y lo pongo directo en el mío. No, eso no, ¿sí? Eso es una cuestión ilegal, si se quiere, ¿sí? O sea, no, eso no va, y aparte que, vamos a lo práctico, ¿cuánto lo puedo hacer eso? Un tiempo, y la gente una vez que me conozca va a decir, pero esta chica escribe igual que la otra chica, y la otra chica empezó antes, o sea, eso se descubre, digamos, fácilmente. Entonces siempre hay que ser sinceros con uno mismo, y por eso digo, de última arrancar de a poquito, pero llegar al resultado que nosotros queremos. Obviamente la redacción, como dijimos recién, y la revisión. La revisión es sumamente importante también antes de subir una publicación. Siempre quizás está bueno que se revise con alguien que tengo al lado o hacérselo leer a alguien, algún amigo, a alguien que esté, digamos, directo a nosotros para poder entender o ver si lo que yo quiero que llegue a la otra persona, llega. ¿Sí? Eso está bueno también, que por lo menos las primeras veces, ya después una vez que se ponen cancheros, no necesitan tener una persona al lado que les revise, pero al principio está bueno para que ustedes se vayan soltando, digamos. Acá, como decíamos recién, lo importante de los dos perfiles, si el trabajo lo hago yo para mi emprendimiento, si el trabajo lo hago yo para el emprendimiento de otra persona, ¿sí? Entonces, en las dos cuestiones, o sea, si trabajas para un cliente, tengo que saber qué hace ese cliente, sí o sí. O sea, yo no me puedo poner a hacer una publicación o digamos, una redacción para alguien que no sé ni lo que hace, ni nada. O sea, no, eso no lo podría hacer, porque tendría que estar inventando en el aire. Entonces, siempre primero es investigación previa. Si lo hago para mí, pasa exactamente lo mismo. Y ahí, en realidad, cuando lo hago para mí, termina siendo quizás hasta más difícil, porque ahí yo me tengo que hacer como un par de preguntas que a veces suele ser medio dificultoso, digamos, porque uno tiene que saber qué preguntarse para poder llegar al mensaje, ¿sí? Entonces, hacer una recopilación de datos de mi emprendimiento, por ahí en todo caso
ir un poco a lo que yo hice, a cómo lo hice, y a tratar de agarrar de esa historia que yo tengo, de mi trabajo, que nadie mejor que yo lo va a conocer, ir tomando como, vieron como cuando dicen que uno a veces de chico se acuerda como de imágenes así como sueltas, como fotografías, que por ahí hay gente que no se acuerda por ahí de todos los momentos de su infancia, pero se acuerdan como de momentos, ¿no? Bueno, esto pasa lo mismo. O sea, yo de mi emprendimiento tengo que tratar de sacar esos momentos que fueron quizás los más importantes para llegar hasta donde estoy hoy, y tratar de con eso ir armando mis historias para poder contar a la gente un poco de lo que hago y de lo que soy y demás. Acuérdense que siempre lo sentimental cuenta mucho, y más en una red social que termina siendo digamos, una plataforma, si se quiere, fría. A veces parece como que la vida pasa todo por el Instagram, pero quiero decir, termina siendo algo muchas veces ficticio. Entonces uno tiene que tratar de llegar a esa persona a través de lo sentimental o de tratar de engancharlo por el lado que puedan llegar a enlazar cosas que pueden compartir, ¿sí? Ya sea algo que ustedes venden o algo que ustedes vivieron, y a través de ahí se puede hacer mejor conexión que quizás a través de una foto o de una buena redacción. Y por eso siempre hay que esos momentos también tomarlos como tips para poder publicar. Gracias por estar. Sí, gracias por estar, por Bueno, escucharnos. Acá yo anoté lo que me fueron escribiendo las redes sociales, así que las anoté para después chusmear. Igual ya les digo, por ahí para la última clase podemos hacer algo así como un poco de ruido. Vengan con sus carteles y bueno, hacemos fotos, hacemos algo para empezar entre nosotros a fogonear los emprendedores que están acá. Y bueno, gracias por estar siempre. Gracias por participar. Y nos vemos la próxima clase también. Sí. Esperamos que participen, esperamos que se inscriban, claro, que se inscriban y que participen, que va a ser la última. Había una chica que me parece que se fue, que le quería agradecer después de hoy temprano, bueno, pero parece que ya se fue, Marisol, que es diseñadora gráfica, que bueno, también acá nos dio su perfil para que también lo miremos. Y bueno, el diseñador gráfico trabaja muchas veces en compañía con el diseñador multimedial, así que bueno, está bueno también tener colegas. Sí. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos el 2 de septiembre, si Dios quiere. Muchas gracias a todos. Que tengan una buena semana. Chao. Chao, hasta luego.